En este video vamos a continuar entonces con los métodos de pronóstico que vamos a usar para cuando la demanda tiene un comportamiento de tipo tendencial. En el video anterior estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el método de suavización exponencial simple y anteriormente habíamos visto los métodos basados en promedio, que eran el promedio móvil y el promedio móvil ponderado. Los métodos vistos anteriormente, pues yo les decía que solamente pueden ser usados cuando la demanda tiene un comportamiento constante. En el día de hoy, entonces vamos a empezar a ver cuáles son aquellos métodos que podemos usar cuando nuestra demanda tiene un comportamiento tendencial. Y el primero de estos es la regresión lineal simple. Y la regresión lineal simple básicamente es un modelo mediante el cual nosotros hacemos una aproximación de nuestros datos a una línea recta. Entonces, este método como tal solamente se recomienda usarlo cuando nuestros datos tienen una tendencia y, y estos datos están distribuidos de tal forma que tienen un comportamiento parecido a una línea recta. Si nuestros datos tienen algún comportamiento tendencial, pero a simple vista no pueden asemejarse a una línea recta, entonces es más conveniente usar otro tipo de métodos que vamos a ver en un próximo video. Entonces, en el caso de la demanda con tendencia, pues decimos que nuestra demanda en sí está conformada por una parte constante que sería esta parte A, eh, y tiene un componente tendencial que depende del tiempo y está afectado por una variación que en este caso va a ser una pendiente. Toda esta suma pues está acompañada siempre por un porcentaje de error o de aleatoriedad. Entonces, eh, el, el modelo como tal para la implementación de un modelo de regresión consta básicamente de la implementación de una ecuación de la recta. Entonces, en este caso, vamos a eh, encontrar una ecuación de la recta que permita describir lo máximo posible el comportamiento de los datos históricos que yo tengo. Entonces, con esta ecuación, lo que se busca es encontrar una línea recta que pase entre todos estos puntos y que esté lo más cerca posible de cada uno de estos. Entonces, esto es lo que se le conoce también como el método de los mínimos cuadrados. Y básicamente lo que se quiere hacer es encontrar una línea recta que describa de mejor manera cuál es el comportamiento de estos puntos, de tal manera que yo pueda extender después esta misma recta y poder predecir entonces el comportamiento de los datos en un futuro. Entonces, aquí lo que se quiere es encontrar una ecuación que me permita hacer una proyección de lo que va a pasar con las ventas. Entonces, la fórmula de nuestra ecuación en este caso va a ser esta que está acá. Entonces, y va a ser el término que vamos a usar para nuestras ventas. A, que va a ser el intercepto de la recta y va a ser la parte constante de nuestra ecuación. Entonces, no se puede confundir con alfa, ya que A es el intercepto de la recta o es el punto en el cual esta línea toca el eje de la Y. Entonces, el A es como el punto a partir del cual eh, parte nuestra línea recta. Esa es la parte constante de nuestra demanda. Esa A está acompañada por
una pendiente que dependerá entonces del tiempo. Entonces, va a haber una relación entre nuestras ventas y el tiempo. Entonces, aquí en este caso va a haber una variable que es independiente, que sería entonces el tiempo, y una variable dependiente Y, que en este caso son nuestras ventas o la demanda. Entonces, para construir esta fórmula necesitaríamos hacer el cálculo tanto del intercepto de la recta como de la pendiente de la recta. Estas dos fórmulas son las que usaríamos normalmente si nos tocara hacer el cálculo manualmente. Pero nosotros vamos a usar entonces las herramientas que ya tenemos, como es el caso de Excel. Entonces, para que entiendan un poco más, vamos a hacer un caso en el cual vamos a implementar el análisis de regresión. Entonces, dice que la compañía ACME tiene a su disposición el histórico de ventas de los últimos trimestres. El gerente de la compañía observa un crecimiento constante en las ventas y desarrollar el pronóstico para los 6 trimestres siguientes. Usando un análisis de regresión, debemos hallar el pronóstico para los trimestres que faltan. En este caso, debemos ver si es confiable usar este método y los datos de las ventas se muestran a continuación. Entonces, aquí tenemos los datos de las ventas de la compañía desde el trimestre 1 hasta el trimestre 16 y nos piden que busquemos el pronóstico para estas ventas desde el trimestre 17 hasta el trimestre 22. Entonces, vamos a Excel y vamos entonces a implementar nuestro método de regresión. Entonces, el paso número 1 en este tipo de casos siempre va a ser hacer una gráfica. Entonces, vamos a tomar estos datos y vamos a hacer una gráfica de dispersión. Lo seleccionamos, vamos a irnos a insertar, nos vamos a gráficos y seleccionamos el gráfico de dispersión. Entonces, al hacer el gráfico de dispersión, pueden observar que las ventas en sí pueden asemejarse fácilmente a una línea recta. Entonces, esa es una de las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de implementar este tipo de método. Entonces, fíjense que los datos en este caso van aumentando y su comportamiento es muy parecido a una línea recta. Entonces, fíjense que entre más pasa el tiempo, las ventas van aumentando, quiere decir que estos datos tienen una tendencia positiva. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la recta vamos a tomarla de acá y vamos a colocarla por acá. Va a ser Y es igual a por B por X, donde X en este caso va a ser el tiempo y donde Y en este caso va a ser nuestro pronóstico. Entonces, el paso número 1 era hacer el gráfico. El paso número 2 va a ser calcular nuestro intercepto de la recta y nuestra pendiente. Para esto, Excel tiene dos fórmulas muy sencillas que son las siguientes. Son para el intercepto de la recta OA, vamos a ponerlo aquí, intercepto A, la fórmula va a ser igual a intersección punto eje, así como lo ven acá. Entonces, esa fórmula pide el parámetro de conocido y pide el parámetro de conocido X. Entonces, en el parámetro de conocido Y vamos a colocar todos los datos que corresponden a nuestra variable dependiente. En este caso, nuestra variable dependiente van a ser las ventas. Entonces, vamos a seleccionar los datos que ya conocemos, o sea, desde el dato del trimestre número 1 hasta el dato del trimestre número 16. Cerramos el paréntesis, colocamos eh, perdón, colocamos el punto y coma y seleccionamos el otro parámetro que es el conocido X. Entonces, en este caso vamos a seleccionar los datos que tienen que ver con el tiempo o con el
trimestre en este caso. Entonces vamos a seleccionar desde el trimestre 1 hasta el trimestre 16. Y ahora sí cerramos paréntesis. Entonces vamos a darle Enter y nos damos cuenta que nuestro intercepto es de 2302. Este 2302, ¿qué quiere decir? Así como les dije ahora, pues si nosotros trazamos una línea recta que pase lo más cerca posible de todos estos puntos, esa línea recta, si nosotros la extendemos hasta el eje de la Y, entonces va a tocar el eje de la Y en el punto 2302. Entonces, imagínense que la recta pasa por acá y que llega por acá entre 2000 y 2500, que va a estar el 2302, o sea que nuestro cálculo está bien. Eso entonces va a ser la fórmula para el intercepto. Recuerden que el intercepto va a representar la parte constante de nuestras ventas. Luego vamos a calcular la pendiente. Y la pendiente básicamente es el grado de inclinación que va a tener esa línea recta. Y nos va a dar el indicador de qué tan rápido crecen las ventas o qué tan rápido decrecen. Entonces, en este caso, la fórmula para la pendiente va a ser igual a pendiente. Y con esta fórmula vamos a seleccionar nuevamente el conocido Y, que vienen siendo los datos de las ventas hasta el periodo 16, punto y coma, y vamos a seleccionar el conocido X, que van a ser los datos del tiempo desde el trimestre 1 hasta el trimestre 16. Y ya tenemos entonces que nuestra pendiente es de 146.08. Entonces, ya con estos dos datos listos, entonces ahí sí podemos proceder entonces a usar esta fórmula para hallar nuestro pronóstico. Entonces, necesitamos hallar el pronóstico del periodo 17. Entonces, en este caso, usamos la fórmula acá. Este Y va a ser igual a el A, que sería el intercepto. Este intercepto va fijo, más la pendiente, que sería es el 146, este también va fijo, multiplicado por X. Y X en este caso va a ser el periodo al cual yo le voy a obtener el pronóstico. Entonces, si yo quiero buscar el del 17, entonces X va a ser 17. Entonces, X va a ser este dato que está acá. Y ya con esta fórmula lista, pues simplemente doy Enter y voy a obtener entonces el pronóstico mediante la recta de regresión para el periodo 17. Si yo quiero buscar el del 18, pues simplemente cambio entonces el parámetro X, este que está acá, por el 18 o por el 19 o por el 20 o por el 21. Entonces, fíjense que con esa misma fórmula, simplemente arrastrar y ya puedo obtener entonces el pronóstico para los meses que siguen o para los trimestres que siguen. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes quieren obtener un dato no del periodo 22, sino del periodo 53, por ejemplo? Entonces, no les tocaría arrastrar la fórmula hasta el 53, sino que simplemente cambian X y pueden hacerlo aquí en este mismo lugar. Entonces, si quieren buscar el del 53, pues simplemente cambian el dato de 53 y él automáticamente hace el cálculo de el pronóstico para el tiempo que ustedes le especifiquen. Entonces, esto que está aquí es la fórmula o la manera sencilla de hacer un análisis de regresión. Entonces, ¿de qué otra forma pueden obtener ustedes los valores para la ecuación de la recta? Entonces, a través de esta gráfica que ustedes ven aquí, ustedes simplemente pueden darle clic a uno de estos puntos, le dan clic secundario y se van a la opción que dice agregar línea de tendencia y les va a aparecer un menú a la derecha y en ese menú van a seleccionar que la línea de tendencia debe ser lineal y se van al final y van a buscar dos cosas. Van a buscar presentar la ecuación del gráfico y van a buscar presentar el R cuadrado del gráfico. Entonces, esto que está aquí ya se los da Excel.
Entonces, vamos a aumentar el tamaño a esto para que ustedes vean. Entonces, fíjense que Excel automáticamente calculó tanto la pendiente como el intercepto. Y esta fórmula que está aquí, pues es la fórmula que nosotros usamos acá. Pero Excel también les da un valor de R cuadrado, y ese valor de R cuadrado es una medida de ajuste. Y ese R cuadrado se le denomina el coeficiente de correlación. Entonces, en este caso, el R cuadrado lo que quiere decir es que el 98,65% de los puntos se encuentra sobre la línea recta que ustedes ven aquí. Eso quiere decir que si nosotros extendemos esta misma línea recta, pues tenemos un chance aproximado del 0,98% de que las ventas que nosotros pronostiquemos estén sobre esa misma línea recta. Entonces, eso lo que nos dice es que el modelo que nosotros estamos implementando con esta ecuación de la recta es muy confiable para predecir el comportamiento de estas ventas que ustedes ven aquí. Entonces, entre más alto sea el R cuadrado, pues es más confiable. Un R cuadrado aceptable debe estar entre 0,9 hacia arriba. Ya por debajo de 0,9, pues ya hay que tener otras consideraciones. Y vemos entonces en este caso que nuestro R cuadrado para el ejercicio es aceptable porque es del 98%.